Hoy vamos a ver el principio eclesiástico, una membresía regenerada. La edición de los principios bautistas, como lo recoge la UEB, queda de la siguiente manera. Las iglesias evangélicas bautistas están formadas por personas convertidas a Cristo por obra del Espíritu Santo. Espiritualmente hablando, todos los miembros de una iglesia tienen iguales privilegios, derechos y deberes. El ejercicio del gobierno congregacional exige, en esencia, discernimiento y sabiduría. No es cristiano ni sensato administrar la Iglesia de Cristo desde la ignorancia, sino que lo prudente es gestionarla desde el conocimiento y en especial del conocimiento de la voluntad de la cabeza de la Iglesia, que es Cristo. En la Iglesia los creyentes son los que administran, por lo que es necesario que estos sean instruidos, sean capacitados en la palabra de Dios, colocando los talentos y los dones que les han sido conferidos por el Espíritu Santo al servicio de Cristo, el único que puede guiarles en los entresijos y necesidades del gobierno y la existencia de la Iglesia. Administración eclesiástica congregacional. Un historiador bautista dijo que la doctrina de la Iglesia es el rasgo más distintivo dentro de los bautistas. La fuerza que tienen las iglesias locales en la concepción bautista de lo que es una iglesia proviene de la formación y la responsabilidad que deben tener sus miembros. La eclesiología bautista busca reforzar precisamente esa formación bíblica y teológica de sus componentes. Por supuesto, con el componente práctico que tiene para que desde el conocimiento puedan actuar, puedan vivir esa fe, puedan trabajar en la voluntad de Dios y en sus propósitos. El principio que da forma y sentido a las iglesias locales es la insistencia en una membresía regenerada. Las prácticas reflejarán y serán una consecuencia directa de este principio. El bautismo del creyente no es una mera postura, sino una convicción de que el individuo ha sido regenerado, de que el individuo ha entendido lo que sucede ahí. Una vez que has tenido un encuentro con Cristo, puede tomar esa decisión y por eso puedes obedecer lo que dice la palabra y así te bautizas. Tal y como dice Anderson en su libro Historia de los Bautistas, estos creen que la iglesia cristiana es la confraternidad de todos los creyentes en Cristo, o sea, una comunidad espiritual cuya expresión concreta, o sea, la única institución organizada y determinativa en el mundo es una iglesia congregacional, una iglesia congregación local y cuyo fin es el extendimiento del reino de Dios. En otras palabras, las congregaciones locales bautistas no son reinos pequeños, sino agencias pequeñas de la Iglesia, que es el reino de Dios en formación. Es decir, la congregación bautista es un microcosmos local del macrocosmos espiritual que solemos llamar la Iglesia. A la Biblia llega el término iglesia, tomado del griego, sobre todo de expresiones anteriores incluso a Jesucristo. Ellos hablaban de la eclesía, sabiendo que era la asamblea, la reunión de los que están fuera. No tenía una definición de religiosidad. Es solo al final de los escritos neotestamentarios, principalmente los paulinos, donde se hace referencia a los creyentes en su relación espiritual con Cristo. Nunca es usado como un conjunto de iglesias que forman una única iglesia, sino un conjunto de cristianos individuales relacionados entre sí y con Cristo, que es la cabeza de la iglesia. La doctrina bautista defiende la autonomía de la congregación local, sin negar la doctrina neotestamentaria de una iglesia universal y espiritual. Lo que hace es entenderla tal y como viene explicada en las Escrituras. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y la única autoridad sobre la iglesia, entendida como tal, es Cristo mismo. Los bautistas, frente a otros protestantes, no tienen esa idea de iglesias nacionales o universales definidas en un lugar determinado. Se identifican más bien con la definición que en el siglo XVI estaban aquellos anabautistas defendiendo incluso con su vida, en la cual decían: la iglesia era una gran confraternidad espiritual de los redimidos, conocida su totalidad solamente por Dios, pero presente de una manera visible en el mundo, en las diferentes congregaciones de fieles.
Los primeros bautistas siguieron este criterio, hicieron énfasis en la importancia de las congregaciones locales y fijaron el ideal en una iglesia neotestamentaria, una iglesia que solo puede estar formada por creyentes regenerados, personas con capacidad de decisión, con conocimiento de lo que tienen que hablar y de lo que tienen que discutir. Por eso se reservaban el derecho del bautismo solo para creyentes, con el fin de salvaguardar así la feligresía regenerada. La independencia de las decisiones de las iglesias locales nunca ha estado en lucha, por ejemplo, con la denominación Webe, que es bautista, en la cual se respeta claramente lo que las congregaciones locales quieren hacer. Esto, cuando se crean este tipo de denominaciones o grupos dentro de una denominación o una manera de creer, la idea es ayudarse, colaborar mutuamente, aprovechar sinergias, aprovechar la economía, aprovechar las ideas de unas iglesias con otras, darse estímulo, proveer ayuda, no dirigir, no mandar sobre las demás congregaciones. La palabra iglesia aparece muchas veces en la Biblia. El mismo Jesús ya dice que sobre esa roca, refiriéndose a esa declaración que hace Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. También dice, si no lo oyen, hablando de la disciplina, si no lo oyen, dilo a la iglesia, y si no lo oyen la iglesia, tenlo por gentil y publicano, reconociendo así en la iglesia una autoridad que ayuda también en temas disciplinados. En Hechos 2:47 también dice, hablando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Él es el que añade. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Se nos está advirtiendo de que no seamos un estorbo para la iglesia. La verdad es que la iglesia tiene mucha importancia, en el Nuevo Testamento lo vemos. No es algo simplemente una institución a la que hay que respetar, sino que es una herramienta que el Señor ha pensado, que el Señor en su palabra nos ha explicado cómo la tiene vigente, y la tiene vigente ahora, para así que más personas lleguen al conocimiento de su verdad. El reino de los cielos crezca. La pregunta que nos planteamos hoy es, ¿cómo sabemos si alguien está en esa situación de membresía regenerada? Cuidado, que nos gusta criticar, examinar y juzgar a los demás. Pero realmente lo que decimos es que hay personas que están en esa situación de membresía regenerada y otros que no lo están. Pero ¿debemos nosotros dedicarnos a juzgar a los demás? ¿Esa debe ser nuestra principal ocupación? La verdad que a veces parece que sí, porque es a lo que nos dedicamos muchas veces en lugar de amar a los demás y tratar de restaurarles, que era un poco la intención que había aquí en estos textos bíblicos que hemos visto. Pero piensa, ¿de qué manera participas en la interdependencia de nuestra iglesia? Es decir, aportando ideas, apoyando a nuestra iglesia. ¿Cómo apoyas a la iglesia donde te congregas? Piensa en esto sobre esta semana. Ora por tu iglesia, es un buen motivo de oración. Ora por los dirigentes que hay en la iglesia y piensa que también tú podrías ser uno de esos dirigentes. Lo hemos explicado eso también en la clase anterior. Que el Señor te bendiga. Amén.